Damos gracias al Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor. Dice también la Biblia que Él es nuestro libertador. Y también pues a nuestro Dios Todopoderoso, el Hacedor de maravilla, nuestro Padre Celestial, y al Espíritu Santo, nuestro único, fiel y verdadero amigo. Quiero a la distancia saludarles en el nombre de Jesucristo, aquí desde el hogar, su servidor, Pastor Luis Escalante Valverde, de la Iglesia Remontado sobre Alas de Águila en San José, Costa Rica. Que este mensaje, que Dios permita que pueda llegar a nuestros corazones y pueda calar ahí lo más profundo de nosotros, pueda traer en nosotros esa paz que necesitamos, esa tranquilidad, esa confianza y esa seguridad que solamente a través de Dios, a través del Espíritu Santo y por la bendita y poderosa palabra nosotros podemos recibir. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en una crisis terrible. El tiempo que estamos viviendo hoy por hoy es un tiempo en el que mucha gente está alarmada, asustada, preocupada, no saben qué hacer. Sin embargo, nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos toda la confianza, la seguridad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero compartir con ustedes una palabra, un mensaje, un consejo de parte del Señor, que precisamente en el Salmo 91, que Dios está permitiendo que por medio a través del Espíritu Santo, que nos está direccionando, nos está guiando, es un salmo que ha sido la clave para este tiempo de crisis en donde el mundo entero está pasando por la situación de este virus COVID-19. Y el tema que quiero compartir con ustedes es la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús en nosotros, es el antídoto de todo mal. Repito, la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús nuestro Señor en nosotros es el antídoto de todo mal. Esto se resume en una sola palabra, que sería el título de este tema, y es fe. Fe. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe es el todo por el todo y el para todo de nosotros. Sin ella no podríamos nosotros pretender a mantenernos firmes y seguir adelante y salir victoriosos. Así que por la fe. Y la palabra que tengo acá, el texto bíblico clave, es el Salmo 91, versículo 9 y 10. Dice así: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto está en la versión Reina Valera 1960. Otra versión dice así: ya que has puesto al Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad, dice acá, ni la enfermedad llegará a tu casa. Versión Dios habla hoy. Hay muchas versiones que hablan de este mismo salmo. Hay otra que dice así también, dice: si haces al Señor tu refugio. Nos preguntamos, ¿cuál Señor? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y al Altísimo tu resguardo. ¿Cuál Altísimo? Nuestro Dios y Padre Celestial. Claro que sí. Dice: ningún mal te conquistará. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Como parte introductoria a este tema, quiero simplemente que nos ubiquemos en el hoy por hoy. Hoy por hoy estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos hablando del mes de marzo 2020, mes de marzo 2020, pleno siglo XXI. Estamos viviendo los peores tiempos que jamás la humanidad haya pensado que viviría. Los peores tiempos, decimos, porque son tiempos de gran temor en los corazones de muchas personas, tiempos de gran susto, de gran pavor, tiempos en que la gente tiene mucho miedo, tiempos de incertidumbre, tiempos difíciles. Estamos hablando de que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos hablando de tiempos en que todo el globo terráqueo, todo el planeta Tierra está a la expectativa de saber de una solución a una pandemia que nos está asediando ya desde hace varias semanas. En este mes de marzo, acá en Costa Rica, hemos sido víctimas de esta pandemia y se llama históricamente el tiempo en que la humanidad llega a ser víctima del COVID-19. Todo el mundo hoy por hoy está a la expectativa de esta situación. Sin embargo, quiero traer esta palabra de consuelo, esta palabra de paz, de tranquilidad. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente en los Salmos capítulo 91, versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gloria a Dios. O sea, está diciendo claramente: no te sobrevendrá ningún mal, ni enfermedad llegará a tu casa. Gloria a Dios. Así haces al Señor Jesucristo tu refugio y al Altísimo Padre Celestial tu resguardo, ningún mal te conquistará.
y glorificamos a Dios por su santa y bendita y poderosa palabra. En otras palabras, esto significa para nosotros, los que estamos viviendo esta última parte de esta dispensación a la que le llamamos dispensación de la gracia. Y digo que estamos viviendo esta última parte porque ya ha sido declarado proféticamente que estamos viviendo el tiempo final de una dispensación de la gracia de Dios que ya se está acabando. Y quiero decirles y recordarles que según el Salmo 91, versículo 10, ninguna enfermedad, ningún COVID-19 nos tocará, nos afectará, si nosotros nos agarramos de esta bendita y poderosa palabra. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por la palabra que nos trae a nosotros la fortaleza. Porque hoy por hoy estamos viviendo el tiempo en que nosotros, el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia de Jesucristo, nosotros podríamos llamar los cristianos de esta última parte de esta dispensación, en este tiempo estamos poniendo por obra esta bendita palabra. Nosotros hoy por hoy estamos poniendo por obra esta palabra que Dios nos ha dejado a nosotros, porque no nos queda de otra, dice alguien por ahí o piensa alguien por ahí, no nos queda de otra. Y Dios ha sido bueno con nosotros, que ha puesto al alcance de nuestras manos la bendita y poderosa Biblia, la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que en este preciso tiempo, en este momento, todos nosotros, precisamente los hijos de Dios, la iglesia, el pueblo del Señor, pongamos por obra lo que Dios nos habla por su palabra. Hoy más que nunca se está predicando de fe. Se está predicando, hoy más que nunca se está predicando de confianza. Hoy más que nunca se está predicando en todas partes del mundo de seguridad, de salvación. Se está predicando de que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Se está predicando de que no tenemos que tener temor, que Jesús ha declarado bíblicamente, se señala en diferentes pasajes bíblicos, se señala de que no tenemos que tener temor para nada. El Salmo 91 así nos lo declara firmemente. Es cierto que estamos viviendo los peores tiempos que la humanidad haya vivido. Sin embargo, debemos saber que para Dios son los mejores tiempos para la humanidad. Aunque tal vez nos suene un poquito difícil de creer o de pensar de que Dios pueda decir de que para Dios son los mejores tiempos que la humanidad pueda estar viviendo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando al extremo. Lo que para el mundo es el fin del mundo, para nosotros la iglesia, el pueblo del Señor, los cristianos, es el principio de Dios para la más grande manifestación de su gloria en estos últimos tiempos, antes del día del arrebatamiento. Recuerda que lo que para nosotros es el peor momento que podamos estar pasando en nuestras vidas personales, para Dios es el mejor momento de gloria en nuestras vidas espirituales y en nuestras vidas ministeriales. Qué bueno saber de que Dios está preocupado por nosotros, pero que también está ocupado a la vez de nosotros, haciendo que nuestra vida espiritual crezca y se desarrolle, y nuestra vida ministerial también, que tiene que ver con el llamado y con el ministerio que Dios nos ha dado a nivel personal a todos los cristianos y también a nivel de iglesia, a nivel del pueblo del Señor. Tenemos que cumplir con el llamado del Señor de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, de redención, de liberación, de que Dios nos liberta a nosotros, nos salva a nosotros, nos saca del pozo de la desesperación, del hoyo cenagoso. Y tengo un punto importante acá que tocar en este tema. El punto número 1 es que recordemos que esto ya fue profetizado por el profeta de profetas, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. No estamos hablando de que lo profetizó un profeta a fulano de tal, o mengano o sutano por allá con nombres y apellidos de una persona en particular, normal, común y corriente. No, estamos hablando de que quien lo profetizó fue el profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 21, verso 11. Rescato estos dos versículos 11 y 13. Y habrán grandes terremotos, lo dijo Jesús, y en diferentes lugares habrán hambres y pestilencias, lo profetizó Jesucristo. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y esto será ocasión para que den testimonio. Esta palabra del versículo 13 es clave. En otra traducción dice, pero esto será la oportunidad para que ustedes hablen de mí. Esto será la oportunidad para que la gente pueda oír de mí, pueda oír de la palabra, pueda oír de Dios, pueda oír de que Jesucristo salva, sana y liberta. Dice el versículo 26, 27 también de Lucas 21, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto nos hace recordar que el Señor Jesucristo está pronto a ser manifiesto en la más grande manifestación de su gloria. Estamos hablando del rapto de la iglesia
antes de su segunda venida. Recordemos también que la Biblia dice claramente que estos tiempos será predicado, en este tiempo será predicado, o para estos tiempos habría de ser predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo, y hoy por hoy más que nunca se está predicando el evangelio de Jesucristo para salvación de las almas. Este asunto de este virus que nos ha llevado al extremo, al mundo entero, está permitiendo que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Estaba profetizado ya. Punto número 2. No tenemos que tener temor. No hay que tener temor. Número 2. No tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que está aconteciendo al mundo es algo que está llevando a las personas a un temor terrible en el corazón. Dios hace una separación, recordemos eso, de los que son del mundo a los que no son del mundo. Aunque estemos en el mundo, nosotros, hablando de los hijos de Dios, de los que han entregado su corazón a Jesucristo, aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Y Dios hace esa separación de los que son pueblo de Dios y de los que no lo son. Dios hace una separación de los que son hijos de Dios a aquellos que no lo son. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, la Biblia dice que a lo suyo vino Jesús, mas los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador personal, el Padre Celestial le dio potestad, le dio un derecho legal de ser hechos llamados hijos de Dios. Así que recordemos esto, es importante. Dios hace una separación entre los que son de Dios y los que no son de Dios, entre aquellos que le han recibido a Jesucristo y los que lo han rechazado. Y justamente ahí es donde Dios pone en nosotros ese sello de protección. Recordemos, lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en Egipto, cuando vino la pestilencia, cuando vinieron las plagas. Éxodo capítulo 11, versículo 7 declara diciendo: así sabrán que el Señor hizo distinción o hace distinción entre Egipto y Israel. Recordemos el Salmos capítulo 91, versículo 6, rescatando otra vez este salmo y este versículo clave. Aquí se nos dice que no tenemos que tener temor. ¿A qué? A las plagas. ¿Temor a qué? A las enfermedades. El espíritu de temor no tiene que estar en nosotros. La Biblia habla claramente que nosotros tenemos que tener espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Espíritu de amor, de autoridad y dominio propio. No tenemos que tener espíritu de temor en nosotros. Lo que más tenía, dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, hablando del personaje de Job: lo que más temía me sobrevino, y lo que más me asustaba, esto me sucedió. Esto le sucedió a Job. Así que el temor es terrible en el corazón. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y dice Salmos 91, versículo 5 al 7, dice así: no temerás, otra vez rescatando el Salmo 91, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Gloria a Dios. Lo que Dios nos declara en su palabra bendita y poderosa, lo que el Espíritu Santo nos hace recordar por lo que está escrito en la Biblia, es que no tenemos que tener, ¿qué cosa? Temor. El temor es algo terrible en el corazón del ser humano. Sin embargo, dice la palabra del Señor que los perversos, los malvados tendrán su recompensa. Pero recordemos que Dios hace una separación entre los que no son malos a los que son malos. Si usted está dentro de la lista de los que están en los que están dentro del pueblo del Señor, dentro de los que son parte de la iglesia de Jesucristo, dentro de aquellos que son calificados como cristianos redimidos, rescatados, sacados del pozo de la desesperación, del hoyo cenagoso, esos están sellados por el Señor. Salmo 91, versículo 8 declara diciendo, y nos hace recordar la palabra: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los malos, los perversos, los que rechazan a Dios, los que se burlan de Dios y de la palabra de Dios. Punto número 3, hay que tener fe. El número 2 era, no tenemos que tener temor. Y punto número 3, hay que tener fe. El punto número 1 era que ya Jesús, el profeta de profetas, había profetizado que esto que nos está aconteciendo hoy había sido señalado desde hace mucho tiempo atrás, miles de años atrás. Recordemos que para hablar de tener fe hay una definición clara bíblicamente donde declara
que la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1, Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros somos de los que tenemos fe, de los que tenemos el don de fe por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y esta fe en nosotros, la fe bíblica, la fe de Dios, hace que nosotros tengamos seguridad, certeza de que lo que nos espera más adelante en el futuro son cosas gloriosas, extraordinarias, sobrenaturales, maravillosas. Los milagros, la sanidad de los milagros. Esto viene en este tiempo que estamos viviendo de crisis. Sanidades vienen en este tiempo de que estamos viviendo en crisis. Esto dice es la certeza de lo que se espera, es la convicción, plena convicción de lo que no vemos hoy, mañana lo vamos a poder ver. Mire, la definición de fe en lo secular dice así: fe es la creencia. Mire, hasta de los que no creen en Dios o de los que no profesan la fe cristiana, dicen en su definición de fe: fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Mire, hasta los que dicen ser ateos están creyendo ahora que hay un ser superior y están creyendo que por la fe pueden tener esa seguridad de salvación. La Biblia nos enseña que hay dos poderes extraordinarios operando en los seres humanos. Esto lo declara la Biblia y es el tema que habíamos compartido al principio. La ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús en nosotros es el antídoto del mal. ¿Por qué? Porque hay dos poderes operando. Hay uno que es negativo, malo, y otro que es positivo, bueno. Dice estos dos poderes operando en los seres humanos. Número uno, el poder del pecado y de la muerte, que trae precisamente el temor al corazón de los seres humanos. Y el poder de la vida de Cristo Jesús en el corazón de nosotros, que trae precisamente fe. ¡Qué bueno! Mire, el poder de la vida de Cristo Jesús en nosotros ha depositado en ti y en mí la fe que nos hace a nosotros tener el antídoto, la vacuna contra el COVID-19. Pero el poder del pecado y de la muerte trae en el corazón del ser humano o de las personas, trae el temor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, respaldando con texto bíblico lo que estoy diciendo. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque aparece la palabra Espíritu en mayúscula. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús, o en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Lo que vemos aquí es que la fe es lo contrario al temor. La fe es el antídoto del temor. La fe es la vacuna contra el temor. La fe es lo que se nos dice a nosotros, o lo que nos declara a nosotros, que en nosotros está esa ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús, que es el antídoto del mal. No tenemos por qué preocuparnos si Cristo Jesús mora en nosotros. En otras palabras, tenemos que tener la seguridad que hay un antídoto, hay una vacuna en nosotros ya puesta. Tenemos la vacuna contra cualquier mal que pretenda venir a afectar nuestra vida. Ahí está esa vacuna gloriosa que es esa ley que Dios ha puesto en nosotros, la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús. Recordemos que el temor le da derechos legales al adversario, nuestro enemigo, el diablo. ¿Para qué? Para que el enemigo precisamente nos dañe. Temor abre puertas a la condenación, le abre puertas a la enfermedad. El temor le abre puertas a la muerte, le abre puertas al ángel de la muerte, al espíritu de mortandad, le abre puertas al virus COVID-19. ¿Qué cosa? El temor. No tienes que tener temor, tienes que tener ¿qué cosa? Fe, seguridad, convicción. La ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús. Ahora, si usted no tiene a Cristo Jesús, este es el momento, esta es la oportunidad para que usted le reciba en su corazón. Según lo declara la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice que con el corazón tenemos que creer para justicia y con la boca tenemos que confesar para salvación. Es importante que usted decida por Cristo en esta hora, para que su vida pueda tener dentro de usted la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús. La fe vivifica nuestros espíritus, nuestras almas. La fe vivifica también nuestros cuerpos físicos. Cuando tú y yo creemos firmemente que el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte está en nuestros cuerpos, ese poder va a vivificar nuestra vida completamente. Entonces es aquí donde los milagros empiezan a operar, donde los milagros de Dios en nosotros se manifiestan, según lo declara Romanos capítulo 8, versículo 11 y 12. Concluyo diciendo
tenemos que creer en lo que Dios nos dice por la palabra, porque no nos queda de otra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Los cielos y la tierra pasarán, dice la misma palabra, mas mi bendita y poderosa palabra jamás pasará. La palabra del Señor se mantiene firme y es eficaz. Y si nosotros confesamos la palabra con una verdadera fe que activa nuestro corazón, entonces esta fe activará la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús en nosotros. Dice Romanos 10:17, cierro con esto, así que por la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted ha oído la bendita y poderosa palabra. Tal vez aquí en Costa Rica y en otros lugares del mundo este video está llegando. Yo quiero hacerle esta invitación para que usted repita conmigo esta oración de profesión de fe, para que Cristo Jesús more en su corazón. Y por morar Cristo Jesús en su corazón, si le acepta, entonces la ley del Espíritu de vida de Cristo estará en usted, y usted tendrá la fe, que es el antídoto de todo mal, y ya no habrá en usted temor. Esto pronto pasará. Así que repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo deposito mi vida en tus manos y creo firmemente que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. He oído tu palabra en esta hora y hay fe en mi corazón. Por lo tanto, hoy decido entregar mi vida completa, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo a Jesucristo. En esta hora yo decido arrepentirme de todos mis pecados y en el nombre de Jesucristo decido apartarme ahora mismo, confesándolos al Padre Celestial. Declaro que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y le recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador personal, sanador y libertador de mi alma. También decido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, echar fuera todo temor de mi corazón y aceptar por la fe ese espíritu de vida en Cristo Jesús como una ley para contrarrestar todo mal. Así que se despide su servidor, Pastor Luis Escalante. Dios le bendiga, un abrazo a la distancia. Manténgase en casa, recordemos, es una orden.